Estás escuchando Mamma Mía, el podcast sobre cáncer de mama. Uf, suena un poco bajón, ¿no? No, va a estar bueno. Vamos a hablar de cáncer, pero no de una forma pesada. La idea es compartir información, un poco de intimidad para que los oyentes puedan sacarse dudas o conocer cosas que no se animan a preguntar. Bueno, sí, suena bueno, pero va a ser un montón de trabajo. Sí, la verdad que nos tenemos que poner las pilas. ¿En qué nos metimos? Y encima estoy un poco ocupada en este momento. ¿Ocupada? ¿Pero por qué tan ocupada? Y entre la quimioterapia, radioterapia, la consulta con el oncólogo, la consulta con el cirujano. Cuando una mujer recibe un diagnóstico de cáncer, su mundo se transforma completamente. Pero en muchas pacientes jóvenes, además de lidiar con el tratamiento y sus efectos, se suma otro tema esencial: la preservación de la fertilidad. ¿Podré ser madre en el futuro? ¿Cómo impactan los tratamientos oncológicos en la fertilidad? ¿Qué caminos existen para poder tener hijos? La buena noticia es que hay opciones para ser madre después de un tratamiento. Y hoy, en Mamma Mía, te contamos todas las posibilidades en el camino hacia la maternidad. Hola, buen día, Marianita. ¿Cómo va todo por ahí? Con mucho sol, ¿no? Buen día, sí, se dio el milagro. Hay sol en Inglaterra y en Polonia. Sí, qué placer. Qué bueno. Hay que aprovecharlo mientras dura. Sí, te cambia el humor, ¿o no? Sí, ni hablar. Es otra cosa. Estás de buen humor, es un milagro. Sí. Bueno, y este tema de hoy había que tratarlo sí o sí, ¿no? Aunque por ese lado no interese mucho, ¿no? No, no, Contanos. no es mi tema, no es mi tema específico. Y no solo porque el cáncer me lo diagnosticaron a los 46, pero nunca fue mi tema ni a los 26, ni a los 36, ni a los 80. Sí. Doy fe que Sí, hace 20 años Mariana nunca le interesaba el tema de la maternidad y se mantuvo firme. Pero firme, bueno, firme. teníamos que traer este tema, sí o sí, porque salió mucho en las preguntas que nos hacen en las redes, muchas de nuestras oyentes, y bueno, había que tratarlo, ¿no? Sí, es un re Sí, tema y espero que pueda ayudar a muchas mujeres, porque cuando te dan el diagnóstico de cáncer es em, tan abrumador todo lo que pasa en ese momento, y hay tantas decisiones que hay que tomar y tantas sí. preguntas que hay que hacer que, bueno, esta, la de la fertilidad, es una de ellas. Sí, totalmente. No, y además es prioridad para muchísimas mujeres. La verdad que el Re. deseo de ser madre nos atraviesa a muchas de nosotras en algún momento de la vida, ¿no? Y que tal vez encima se sume el diagnóstico de cáncer, esta nueva preocupación, me parecía que era interesante ocuparnos y difundir un poco de información. Y creo que fue también a raíz del episodio donde hablamos con Agustina Clemente de Wikicáncer, ¿te acordás? Sí, Que hablamos bastante de este tema, pero nos quedó ahí en el tintero que había que hablarlo un poco más en profundidad, ¿no? re. Y de hecho, Agustina fue el link con nuestra invitada de hoy. Tal cual. Hoy nos visita Carlota Lucini, médica especialista en este tema. Ella es ginecóloga especializada en fertilidad y es la coordinadora del programa de preservación de la fertilidad en Alitus. Bienvenida, Carlota, y gracias por sumarte a Mamá Mía, con nosotros. Bueno, muchas gracias, chicas, y muchísimas gracias por la invitación. Por Bueno, fin coordinamos horario entre la distancia, los tal cual. horarios, pero bueno, está buenísimo que nos pudimos juntar. Sí, Totalmente. hace rato que queremos hablar del tema. Te cuento más o menos, en mi caso, cuando me diagnosticaron a mí el cáncer, yo tenía 46. Y a los 46 y todo, en la primera consulta que tuve con el oncólogo, me preguntaron si tenía hijos. La respuesta era no, si quería o tenía planeado todavía tener hijos, porque yo todavía, digamos, no había tenido la menopausia, y les dije que no. Sin embargo, siempre como me quedó esa pregunta de por qué me lo estaban preguntando, ¿no? Hay un montón de cosas que no te explican cuando te dan el diagnóstico. Me imagino que para no abrumarte los médicos no te pueden dar tanta información.
Necesito que me expliques un poquito cómo es. ¿Por qué es que afecta el tratamiento del cáncer de mama a la fertilidad? Bueno, sí, las drogas, sobre todo la quimioterapia, ¿sí? En el cáncer de mama en general se usan dos drogas, son los esquemas AC4 y después usan a veces, no siempre, paclitaxel. Y muchas pacientes que tienen receptores hormonales después utilizan tamoxifeno en Ujú, pacientes jóvenes. Las más sí. añosas utilizan otra, ¿no? Entonces, la quimioterapia de ese grupo que usan del AC4 es bastante mala, digamos, para los ovarios, sobre todo la ciclofosfamida más que nada, la otra también, pero la ciclofosfamida sería como la peor, la más mala, digamos. Ajá. Afecta un poco todo en el ovario, ¿sí? Afecta desde la irrigación del ovario, afecta lo que nosotros llamamos la foliculogénesis, que es la formación de los óvulos. Además, nosotras las mujeres nacemos con un pool de óvulos y ese pool se va usando durante toda nuestra vida fértil, ¿sí? Ujú. Y lo que produce la quimioterapia es como una explosión rápida afectando directamente toda esa división que tiene que hacer el óvulo para poder ovular. Y Ah, afecta desde los ovocitos más chiquitos hasta los más grandes. Afecta desde el ADN, produce inflamación, sí, afecta todo lo que es alrededor de los folículos, también el parénquima ovárico, la irrigación. sí. Y con respecto a la terapia hormonal, que también se usa posterior en general a la quimioterapia, lo que hace es retrasar, digamos, los tiempos. Por muchas pacientes que tienen receptores hormonales, eso va variando, pero estaban entre 5 y 10 años. Ahora está Sí, cambiando un poco también, sí. pero es el tiempo de no embarazarse, ¿sí? Entonces, puedes decir, bueno, la cirugía, la quimioterapia, después todo ese tiempo de hormonoterapia. Entonces, para una paciente, qué sé yo, que te pilla esto a los 37 años, de repente embarazarte a los 45, 46, 47, ya es como Claro, tarde para usar óvulos en fresco, ¿sí? claro. Claro. Igualmente ha habido un estudio que dejan el tamoxifeno un tiempo para embarazarse y después Sí. lo retoman. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, Mira. sí, y está demostrado. O sea que la quimio es como un terremoto. Lo mismo que sentís te está pasando por adentro, por afuera, en los ovarios, en la cabeza, en todos lados. Exacto, es como que afecta a todas las células en crecimiento, ¿sí? Y Claro, dentro del ovario, los óvulos, para poder ovular, tienen que hacer un montón de divisiones, ¿sí? Entonces está claro, afectando los óvulos que ovularían en futuro. claro, Claro. claro. Y también depende en qué momento te hagas la quimioterapia. No es lo mismo una paciente de 25 años que Claro, una de 30, que una de 40, que una de 45, porque la reserva ovárica no es la misma a las distintas edades, ¿no? claro. Claro. Entonces es también fundamental cómo estés parada, ¿sí? Qué reserva ovárica tengas, qué Ujú. edad tengas, qué quimioterapia uses y qué Ok, dosis uses. ok, No Claro. es, genial. no es lo mismo una ciclofosfamida, por eso como decíamos recién, a los 30, a los 40. Mm, eh, ¿Y cuáles son las opciones así disponibles para preservar la fertilidad antes de iniciar un tratamiento? y opciones posibles hay varias, ¿sí? ujú. Y se pueden combinar también. Ajá. Ok, Está la vitrificación de ovocitos, que es el congelamiento de óvulos. Ujú. También está la vitrificación o congelamiento de tejido ovárico. La maduración in vitro, que es un poco más experimental. También se pueden usar, hablo siempre sobre cáncer de mama, ¿no? sí, Y también se puede usar, que no se recomienda como terapia única, los análogos de la GnRH, que es una medicación, una inyección mensual que se pone como para mantener ovarios en reposo. Esas técnicas se pueden usar solas, digamos individualmente, o combinadas. ok, o sea, por ejemplo, a una chica de 30, pongamos como un ejemplo, ¿no? Que le acaban de diagnosticar el cáncer de mama y que ella tiene la ilusión de tener hijos en el futuro. Ella te va a ver, o sea, en ese momento y ustedes deciden qué tratamiento hacer dependiendo de la persona, dependiendo del tiempo, ¿de qué depende?
Sí, depende de un montón Mm, de variables y a veces es hasta como súper artesanal y muy sí, personalizado, ¿sí? Claro. Porque depende cuánto tiempo tenga, es fundamental, claro, ¿sí? Ese tiempo lo maneja el oncólogo siempre. ok. Y por eso es para mí, pero acá es clave la derivación temprana, Mm. ¿viste? Hasta que se deriven por lo menos antes de la cirugía. Mm, En general, lo más frecuente es se operan, hacen los rayos, después la quimio, bueno antes de operarse, si la derivan, está buenísimo, porque tenés un montón de tiempo, porque desde la cirugía hasta los rayos son 6 semanas, y después, entonces es como que hasta se pueden hacer, eh, guardar, por ejemplo, óvulos 2 veces, o guardar óvulos y congelar tejido ovárico, dependiendo del caso, ¿no? Pero bueno, podés hacer muchas más cosas con más tiempo, y sobre todo no correr por las pacientes, ¿no? Que ya tienen un montón de cosas claro, y esto es algo más que se suma, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a su pregunta, lo que iban es, depende del tiempo, ujú, depende de la edad, sí, depende de la reserva ovárica y bueno, eso con esas tres, y también depende de si tiene cobertura, no tiene cobertura, si tiene en el caso de Argentina, está cubierto. ujú, Entonces, bueno, a veces también, a veces no, casi siempre hay que esperar los tiempos de la obra social. Queríamos preguntarte también un poco sobre cómo era, si la ley lo cubría, si es gratuito o no. Sí, en general Alitus es un centro privado y se maneja por obras sociales como la mayoría de los centros de reproducción. Sí. La parte pública, lamentablemente hoy no y antes tampoco no está funcionando muy bien. Yo estoy en una sociedad de preservación de la fertilidad y ahí compañeras mías derivan pacientes, sobre todo prepúberes, porque son las chicas que conozco más pediatras endocrinos, no en mama específicamente, pero bueno, otras patologías derivan y congelamos tejido ovárico. Pero bueno, un programa así nacional que se dedica a esto hoy por hoy no existe. Qué pena, es todo privado entonces. Todo privado, lamentablemente, sí. Mm, No, y yo los veo a los chicos de mis colegas de hospital, que nada, es remarla en dulce de leche, porque es gente con muy pocos medios, recursos, claro. entonces, y los centros son instituciones privadas, o sea, es como que se hace de favor, pero bueno, se van turnando, por ahí no me piden a mí, "Ah, ya te pedimos mucho, entonces le pedimos hasta, y mm, así, y la verdad que la reman en dulce de leche, y bueno, y los pacientes más. Claro. No es algo que esté accesible a todos, ¿no? Mm, claro. Sin embargo, la ley contempla que tendría que ser para todas las personas accesible, ¿no? Sí, Mm, pero bueno, no, no, sí, lejos en de la la realidad práctica, está. claro, No, es complicado. Bueno, pero es bueno, es sí. muy bueno saberlo eso también. Entonces, siguiendo con el proceso, ¿no? Entonces, ponele que esta paciente te llega a ver a vos y vos la ayudás a un plan. En general es eso. ¿Qué es la criopreservación? ¿Eso es la preservación de óvulos? Sí, puedes congelar y que no dije antes también embriones, Ok, óvulos, embriones o tejido ovárico, ok. ¿sí? ajá. En una paciente con cáncer de mama, lo que con más frecuencia hacemos es congelar óvulos, Ujú. y luego inyecciones mientras hace la quimio para proteger la función ovárica, la reserva ovárica. ¿Sí? Ah, ok. Para Y, congelar óvulos, lo que necesitamos es un poco de tiempo siempre, ¿sí? sí, Más o menos porque hay que estimular eh, la ovulación, ¿sí? Se hacen estimulaciones controladas sí. que duran 10 a 15 días aproximadamente. Ahí crecen los folículos y se hace una aspiración vía vaginal con anestesia para obtener los ovocitos. Los Ok, ovocitos, los óvulos maduros, son los que se guardan, que se vitrifican, que es una técnica de congelamiento rápida, que es un poco superior a la criopreservación lenta, que es lo que se usaba antes. Hace varios años ya que se usa la vitrificación. Ujú. genial. ¿Y cuál es la diferencia con una paciente, o sea, que el tratamiento de fertilidad para una paciente oncológica o para alguien que tiene dificultad para tener hijos en general? ¿Hay diferencias en el procedimiento? Todo depende por qué no puede tener hijos, ¿sí? Si uno compara
las pacientes oncológicas con las que congelan óvulos porque quieren diferir su maternidad por un motivo social, porque, no sé, por lo que sea, pero quieren ser madres más adelante, la estimulación ovárica es un poco distinta, ¿sí? La comparo con Ajá. ese grupo que me parece que es el más Más comparable, parecido, ¿sí? ¿no? Sí, Sí, O más claro. parecido, sí. Sí, sí. Porque la paciente infértil, qué sé yo, puede tener endometriosis, ¿viste? Puede tener otra Otras serie de factores complicaciones, claro. la oncológica también, ¿no? Puede tener sí, endometriosis, pero para que Sí, sean así más parecidos, sí, eh, cierto. Mm. eh, nosotros hicimos un trabajito y Ajá. lo que vimos es que la cantidad de ovocitos que salen entre una que es oncológica versus la que no es Mm. muy parecida. No difiere, wow. Mira. Y lo que hacemos en las oncológicas, en la estimulación, la diferencia es que en las oncológicas arrancamos en cualquier momento del ciclo, claro, Claro, porque no hay ¿sí? tiempo, ¿no? Claro. Porque no hay tiempo. Sí. Entonces, en una estimulación estándar se arranca con menstruación. claro. Ajá. En una paciente oncológica que tiene que realizar una quimio en 20 días y de repente está, no sé, en el día 18 del ciclo, si está todo ok, arrancamos ahí. ¿Y no afecta esa estimulación, no afecta para nada después en su tratamiento? ¿No tiene ningún riesgo? Uno tiene que ser un poco más cauto en esta estimulación. La idea es no pasarse porque después quedan incómodas con los ovarios grandes. Entonces, para arrancar tan rápido una quimio, ahí no está bueno. Ajá. Entonces, las estimulaciones tratamos de que sean un poco más tranqui, con menos, un poquito menos dosis, y le agregamos una medicación vía oral que se llama letrozole, que es para mantener los niveles de estrógeno, sobre todo en las mamas que tienen receptores de estrógeno y progesterona positivos, para Claro, mantener los niveles de estrógeno bajos. ok. Esa sería la diferencia, pero bueno, las ecos son lo mismo, la aspiración es lo mismo. Sí, Mm. eh, genial, gracias. ¿Y se puede tener hijos de manera espontánea después de un tratamiento de cáncer? ¿Es común eso o siempre se recomienda preservar los óvulos? ¿Cómo ves eso también? Mira, todo para mí siempre conviene preservar porque no sabes qué va a pasar y cómo va a pegar esa quimio, cómo va a impactar, digamos, en la paciente. Entonces, para mí, ante la duda, siempre conviene congelar. Para mí con los óvulos tenés más autonomía que con los embriones, porque nada, por cualquier cosa, viste, después te separás, qué sé yo, quedas Claro. esclava de un embrión, entonces con un óvulo es como que tenés un poco más de autonomía. Y después con respecto a embarazarse, por ejemplo, si hay como distintas ventanas de oportunidad, ¿no? Para hacer los tratamientos. Por ejemplo, no sé, si es una paciente de 30 años que tiene muy buena reserva ovárica, pero que tiene que empezar la quimio en forma urgente, Sí, eh, yo sé que esa paciente está bien parada porque es joven, porque tiene buena reserva ovárica, entonces una quimio no va a impactar tanto con ella. Entonces, en el medio del caos se puede decir, bueno, hacela mm, una vez que termines, etcétera, esperas un tiempo y ahí congelas óvulos, ok. ¿sí? Claro, pero es como como estás diciendo, es muy artesanal, es caso por caso, edad, tipo, sí, 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 depende de un sí. montón de variables. Mm. O muchas veces congelan, pero es poca cantidad y uno Claro, para después estar mejor posicionado, por ejemplo, las pacientes que tienen que usar tamoxifeno a largo plazo, bueno, si salieron poquitos óvulos, ahora justo estoy con una paciente así, ella no tuvo que hacer quimio, pero hizo los rayos y congeló cierta cantidad, necesitaba un poco más. Entonces, bueno, ahora que solo está con tamoxifeno, bueno, vamos a congelar otra tanda más como para copiar óvulos. Ah. ¿Mm? ¿pausan el tamoxifeno o se hace pausa por un tiempo? ¿Cómo es? Mira, el tamoxifeno también disminuye los niveles de estradiol, no tanto como el letrozole, pero Sí. también los disminuye. Entonces, uno puede hacer el tratamiento directamente empalmar con el tamoxifeno que está usando, agregar solo las gonadotrofinas Ah, o ok. hacer el switch a letrozol. Se pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Ah, ok.
O sea que no aumenta el riesgo, si se... Oncológico, hay Mm, más estudios hay con tamoxifeno, pero con letrozole hay un poco más y no se demostró, por lo menos, una disminución ni en la sobrevida, ni en ujú. la tasa de recaída, ni en todas esas cuestiones. Mm. Y si no congelan, perdón, vuelvo Sí, a sí. Mariana Vietti, que Sí. había hecho la pregunta, que habías preguntado si se pueden embarazar después del cáncer. Y sí, se pueden embarazar. Hay pacientes que incluso tienen óvulos congelados y han embarazado después en forma espontánea, como es el caso de Agustina y Sí, también de otras chicas más. Y bueno, y hay veces que no pueden congelar ovocitos y depende cómo han quedado después, pero se pueden embarazar tranquilamente. Y si, por ejemplo, quedan en menopausia o la sí, reserva ovárica es muy mala, hay otros tipos de opciones terapéuticas como la ovodonación. claro. También hay pacientes que tienen temor a embarazar, a llevar ellas el embarazo y bueno, también existe la subrogación uterina. ¿Es común? Así que ¿Cuán común es esto hoy en día? O cuesta em, tomar esa decisión, ¿no? Supongo. Y es bastante engorroso hoy porque hay un vacío legal y bueno, entonces es bastante engorroso, pero se puede hacer, ¿sí? No está prohibido, pero Ajá, Mm. tampoco hay una ley que ampare. Entonces es un poco más engorroso porque en general lo que se recomienda es que la gestante sea un familiar o amigo y bueno, hay que conocer una persona que quiera llevar un embarazo o algunos pacientes viajan a países donde está un poco más legislado. Pero bueno, si vos me preguntás, una paciente que ya tuvo, sea de mama, ¿puede embarazar y llevar un embarazo? La respuesta es sí, sí puede. Sí, excelente. depende de cada caso particular, las variables, la autorización del oncólogo, Sí. etcétera, pero sí se puede y hay bastantes que se embarazan. Está buenísimo. La verdad que da mucha esperanza escuchar eso, porque, viste, lo único al principio y en general cuando empezás a leer y todo es como bastante terrible, ¿no? El Mm. tema del tratamiento hormonal también eh, te da la impresión que una vez que empezás con el tratamiento hormonal nunca más vas a poder quedar embarazada. En el caso por ejemplo, esas pacientes que están tratando, teniendo tratamiento hormonal, que no pudieran quedar embarazadas espontáneamente, como decimos, o que el tratamiento no funcione, también puede ser, ¿no? Que el tratamiento no Obvio, sí, funcione, sí, sí. ¿Qué opciones terapéuticas? O sea, sí, si tienen que si tienen receptores positivos, sí, sí, lo primero que hay que hacer, si desean embarazo, bueno, tener la autorización del oncólogo, sí, claramente, Mm. y suspender el tamoxifeno porque es teratogénico, hay que suspenderlo 2 o 3 meses previos a la búsqueda del embarazo ujú, y depende de ahí de la situación de cada paciente. Hay pacientes que tienen óvulos congelados, otra que no. Supongamos que no congeló o que los usó y no embarazó. Lo que hay que hacer cuando uno suspende el tamoxifeno es moverse rápido Mm. para no embarazar dentro de lo que se pueda lo más rápido posible. Entonces ahí sí lo que conviene es, si no viene rápido el embarazo y uno no congeló óvulos, bueno, ir a un centro de fertilidad como para que la ayuden. Claro. em, y bueno, y ahí ver de acuerdo a la situación de cada paciente, ¿sí? Hay pacientes que quedan en fallo ovárico, otras no, hay de todo. Depende Sí. ahí de la situación de cada paciente, cuál será el tratamiento a realizar. perfecto. Y después de terminar una quimio, ¿no? Suponete que no tengo un tratamiento hormonal. ¿Cuánto se puede esperar para arrancar una búsqueda de embarazo? Bueno, ¿cuánto se recomienda que sería como el tiempo ideal, prudente, ¿no? ¿Hay o también depende de cada caso? Y depende de la situación del paciente. No es lo mismo una paciente que hizo directamente una neoadyuvancia que una paciente que ni siquiera realizó quimio, pero ahí depende también mucho la comunicación con el oncólogo y lo que diga él. En general, les hacen esperar mínimo 2 años,
¿sí? Que Ajá. es donde las recaídas son más probables Mm, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. En general es el mínimo, 2 años, pero todo, viste, va cambiando mucho y sobre todo en mama va cambiando todo el tiempo. mm, Yo como fertilóloga hago lo que recomienda en realidad el oncólogo, Ujú. que bueno, que escuchan bastante a las pacientes. Sí. sí, a mí me interesaba también preguntarte sobre cómo es el acompañamiento emocional. Generalmente se trabaja, digamos, ustedes con algún profesional psicológico que acompañe al paciente o no. ¿Qué recomiendan en estos casos? No sé si es más habitual un soporte psicológico o no. A mí, si me preguntas, yo te digo siempre sí, porque a mí me encanta la parte de la terapia, pero para mí nos hace falta a todos, ¿no? Pero bueno, al margen de estos pacientes, lo que hay que tener en cuenta es que tienen poco tiempo, ¿sí? Claro. Si se pueden hacer el lugar, está buenísimo, tener Mm, un lugar donde expresarse, etcétera, para todo, para llevar el cáncer de mama, la parte de reproducción, son como un montón de flancos a tratar, ¿no? mm, Es, pero sí, sí, yo siempre lo recomiendo. Pero no es que lo tratan, digamos, en equipo. Yo cuando empecé con esto, trabajé mucho con la psicóloga también, Ujú. em, pero bueno, no son pacientes que no tienen para nada tiempo, porque Claro. aparte algunas están trabajando, no se pueden pedir tanta licencia, siguen trabajando, em, las distancias, por lo menos donde estoy yo en Buenos Aires, pero bueno, la parte psicológica está para mm, cualquier paciente de fertilidad, ya sea que preserve, no, Ujú. siempre está y para mí es buenísimo el acompañamiento. Genial. Uno se lo sugiere en la consulta, eh, pero bueno, son pacientes que están reestresados, claro. eh, con poco tiempo. Pero sí, si lo pueden hacer, está bueno. Sí. Sos como un Superman, tenés que salir Sí. corriendo, hacer todo. Todo, además la parte de logística de las Sí, obras sociales sí, también es un tema, pero bueno, es como que tratamos de tener todo para que se solucionen en el momento. Yo, por ejemplo, las secretarias que atienden el teléfono ya saben en Alitus, que es donde trabajo, que nada, una paciente oncológica tiene prioridad en agenda. Claro. Y es un varón que tiene que dejar muestra, también porque ellos también congelan, también tiene prioridad en la agenda de las muestras. Y el resumen, a diferencia de las pacientes comunes de fertilidad, se lo mandamos en el día, porque sabemos Claro. que tiene poco tiempo. claro. Sí, Entonces sí, la sí. consulta es rápida, el resumen de historia clínica es rápido, uno habitualmente una paciente de fertilidad le pide varios estudios, hormonales, ecografía, Mm, cultivo de flujo, cariotipo, bla, bla, un montón de estudios. Esta paciente es lo mínimo indispensable. Claro. Hasta para ver reserva ovárica le hago una eco ahí en el consultorio en el momento, genial. hago un recuento de folículos antrales para tener idea de la reserva ovárica, así ahí ya elijo el esquema de estimulación que le voy a dar y esa misma tarde tiene el resumen, porque gracias a Obelis, que es una de las secretarias que está, yo Sí, lo genero en el sistema y ella le hace todos los papelitos según obra social. Mm, Eh, genial. O sea que llegan a tu consultorio y por un túnel van a... sí. sí, o sea, de nuestra parte hacemos todo lo que Sí, podemos, pero después, bueno, en el medio hay otras burocracias, viste, la obra social, etcétera. A veces se tarda más, como que las obras sociales no tienen, no, no los manejan los tiempos medicamentos. médicos de No, las claro, patologías, claro. claro. Sí, Y sí, porque aparte a veces también entiendo que hay confusión si es la prepaga, la obra social, quién te tiene que dar qué también. medicación. Es una Sí, movida, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Bueno, pero entonces el consejo que damos en general es que lo antes que puedas, exacto. apenas tenés tu diagnóstico, hablaste con el oncólogo te dio el ok, corriendo a ver a alguien que sea especialista en fertilidad para que te ayude. ¿Cómo terminaste trabajando con pacientes oncológicos? ¿Fue que así un poco se corrió la voz y una paciente trajo otra y así, o te empezaste a especializar en pacientes oncológicas? Yo hago todo de reproducción, ¿no? Todos los tipos de tratamiento, pero bueno,
dentro del centro donde estoy, cada uno coordina un área. Y bueno, a mí particularmente me gusta este tipo de pacientes, me gusta ayudar lo que más pueda, no sé, un tema de vocación, me siento bien haciéndolo. Creo que me puedo organizar también porque es un lío para la logística del consultorio, pero bueno, no sé cómo explicarlo, Sí, te me gusta. gusta mucho y cuando algo te gusta, viste, solo te vas metiendo en las sociedades y después te llama uno, te llama otro, colegas o pacientes y como que se va dando todo, no sé cómo explicarlo. Claro. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas especializado. Ah, sí. Muchos niños te lo deben agradecer también, ¿o no? Sí, 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 los pacientes, sí. Tiene su parte gratificante también, ¿no? Supongo, Sí, su sí, es muy gratificación. gratificante. Ah. Sí. Sí, tampoco todo es así tan todo color de rosa, pero sí, es Sí. gratificante para mí. Sí. Bueno, Carlota, ahora te vamos a hacer unas preguntas que le hacemos siempre todos los invitados de Mamá Mía. Si te parece bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que le acaban de diagnosticar cáncer de mama? Bueno, yo creo que las decisiones hay que respetarlas, ¿sí? No todos quieren ser mamá hoy. Hay diferentes formas de ser mamá, ¿sí? Si uno se arrepiente de repente y queda en menopausia o en fallo ovárico, lo que sea. Puede hacer otro tipo de tratamientos como la ovodonación. Si está en duda si congelar o no y tiene tiempo y lo puede hacer, que lo haga, porque quizás después se arrepienta. Si su reserva ovárica está muy, muy bien, si tiene todas a favor y no tiene ganas o no puede, bueno, que lo piense después. ¿Sí? Todo depende de la situación de cada paciente, ¿sí? Pero si está en duda y en condiciones, que preserve, ¿sí? Ante la duda siempre congelar. Perfecto. Y para vos, ¿cuál es la mejor manera de acompañar a alguien que está pasando por un cáncer de mama? Acompañar en todo lo que se pueda, ¿sí? Mm, Yo desde mi ventanita, desde aportar y todo lo que pueda, todo lo que sepa, tratar de ser lo más empática posible, desde mi lugarcito, acompañar, no sé, facilitándole turnos o capaz que venir un poco antes si no puede porque se tiene que hacer un estudio, porque son pacientes que están muy ocupadas con médicos y haciéndose estudios, ¿no? claro. Entonces, facilitarle la logística para mí es fundamental. No sé, ayudarlos si no tienen medicación y uno puede conseguir, ayudarlos también desde eso, tratar de explicarles todo lo que necesiten, que sepan que estamos, ¿no? Que para lo que necesiten estamos. Sí, Creo que desde nuestro trabajo es la forma en que podemos acompañarlos, digo, facilitándoles eh, lo que más se pueda, sí. dentro de lo que se pueda. Gracias. Y por último, ¿qué te enseñaron las pacientes con cáncer? Nada, las veo y digo qué difícil que es, y no, me enseñan a tratar no sé, de ser más empática, a ponerme en su lugar. em, y no, y algunas realmente son admirables, porque tienen una entereza, viste, que uno dice, ¿cómo con todo esto puede? Y digo, y después yo me estoy quejando de esta pavada y nada, les admiro la entereza, con la dignidad que llevan todo. em, Nada, hay pacientes que son admirables realmente. Qué lindo. Bueno, gracias Carlota por este tiempo. A mí me pareció muy No, gracias interesante. a ustedes. ¿Querés Súper, contar un poco muchas dónde gracias. trabajás? O sea, digamos, detalles si te quieren contactar, cómo hace alguien que está escuchando este programa. Dale, yo trabajo en Alitus, que es un centro de reproducción que queda en Buenos Aires, en Capital Federal, y bueno, tratamos de organizarnos siempre para que el acceso sea rápido a la consulta. Igual hay WhatsApp, está la página, bueno, cualquier consulta que me quieran hacer, ahí está el mail también, o interconsultas, lo que sea, o consultas virtuales Eso te iba a también. preguntar, ¿también Genial. haces online, por ejemplo, para la gente del Sí. interior, como para... Está Sí, bien. así que ¿Algo más? bueno.
Pero bueno, como mensaje final es nada, que la derivación sea temprana, que si no las derivan, que a veces pasa, vengan por motus propio. Todo se habla con el oncólogo, siempre está bueno estar comunicados y la derivación temprana es fundamental. Clave, ¿Mm? sí. Así que bueno, chicas, bueno, muchas Gracias. gracias Sí, y bueno, cualquier Hasta la cosa bárbaro. me avisan. próxima. Gracias ¿Mm? por tu tiempo. Dale. Que estés No, Chao. por bien. favor, chao, que Dale, anden chao, bien. gracias. Esto fue Mamma Mía, el podcast sobre cáncer de mama. Si llegaste hasta acá, gracias de todo corazón. Si querés participar, comentar o tenés algún tema que quieras proponer, escribinos a mamamiapodcast@gmail.com o seguinos en Instagram, Mamma Mía Podcast, así todo junto. Ayudanos a correr la voz. Sepan que estamos grabando en 2025 y los tratamientos médicos están en constante evolución. Todo lo que discutamos acá son solo nuestras opiniones y experiencias. Por favor, consulta a tu médico antes de tomar cualquier decisión y haz tu propia investigación, que siempre vale la pena.